Para Romina Capelino desde Bariloche, colega de muchos años en el capítulo de adicciones de APSA. También quiero agradecer, entre otras personas, a todos los que están participando, pero particularmente quiero hacer mención a que nos acompaña la profesora Raquel Peiraúbe de Montevideo, que verdaderamente es un lujo que esté con nosotros y que seguramente le dará brillo luego en el momento del debate, porque tiene una enorme, espesa, densa y profunda y valiosa trayectoria. Me honra y nos honra que nos acompañe, muy agradecido. Bien, mi tarea aquí hoy es justamente presentarles al profesor Jorge Manzanares, que hemos tenido la oportunidad de conocerlo personalmente antes de toda esta etapa de pandemia y cuarentena, con su generosidad. Hemos hecho algunas actividades el año pasado y este año hemos tenido la posibilidad de compartir entonces esta reunión de hoy. Y quisiera mínimamente presentarlo como catedrático de farmacología, profesor adjunto del Departamento de Psiquiatría de la New York University de Estados Unidos, profesor honorario de la Universidad Privada Norbert Wiener de Lima, Perú, director del curso de investigación de neuropsicofarmacología translacional del Instituto de Neurociencias Miguel Hernández, Alicante, España. Trabaja en la farmacología de los cannabinoides naturales y sintéticos desde hace más de 25 años y desde el 2016 forma parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Patología Dual como vocal de investigación básica. El doctor Manzanares ha sido investigador principal de más de 45 proyectos de investigación. Ha recibido múltiples premios, particularmente el rendimiento como investigador de catedrático de la Universidad Miguel Hernández y el premio 2016 de la Academia Iberoamericana de Farmacia. El profesor Manzanares ha publicado más de 200 artículos científicos en distintas publicaciones internacionales, así como capítulos de libros y otras tantas conferencias a nivel internacional, y hoy también particularmente nos va a presentar sobre el final de la disertación el último libro, que es una guía de intervención clínica para el manejo del trastorno por uso de alcohol. Sin más, lo dejamos a cargo, profesor Manzanares, para que comience su presentación. Pues buenas tardes a todos. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos de los trabajos que hemos estado haciendo acerca del cannabidiol, con el que llevo ahora varios años trabajando con mi grupo de investigación. Voy a compartir la pantalla para ver si se ve todo bien. Y ahora ya les voy comentando. Supongo que ya se ve, ¿no? Voy a hacerla en grande. Perfectamente, ampliarla. Ya se Un ve. anuncio parroquial en el chat está ubicado, el profesor ubicó en el chat el díptico de la propuesta académica que el profesor está desarrollando, que seguramente luego hará alguna mención. Pueden acceder al díptico en el chat. Gracias, Gustavo. Bueno, simplemente menciono que hemos propuesto, y luego lo pueden ver, pero hemos propuesto crear un curso de especialista universitario en cannabis y derivados cannabinoides y bueno, pues lo ha aceptado la universidad, se ha aprobado y empezará el próximo curso que empieza en noviembre y he puesto ahí el díptico para que los que tengan interés y el contenido. Bueno, aquí en esta primera diapositiva, como ven, hay varias cosas, aparte del título. Me pidieron que fusionara un par de charlas, una sobre el cannabidiol en trastornos neuropsiquiátricos con esta parte que es estudios de modelos animales más sofisticados sobre procedimientos de dependencia al alcohol, un poco fusionado en dos, y es lo que les voy a comentar, pero Te has muteado, Jorge. ahora sí, ¿no? Ahora sí, muy bien. ¿Y hasta dónde se ha oído? Porque no sé lo que he dicho ya, si se ha oído o no.
No sé lo que se ha oído. ¿No se ha oído nada? Poquito, el último minuto. Bueno, pues el último minuto no sé, lo que voy a resumir, lo que estaba después de lo del anuncio del díptico, ¿ya no se ha oído o eso se ha oído también? Eso se oyó. Vale, bueno, pues simplemente lo que voy a decir es que hoy voy a tratar de una fusión de dos cosas que me pidieron que las resumiera un poco sobre el cannabidiol en trastornos neuropsiquiátricos, neurológicos y psiquiátricos y los estudios que hemos hecho en modelos animales con distintos patrones de consumo de alcohol en relación al alcohol. Aquí verán tres etiquetas en la parte superior. Esta es la del Instituto de Neurociencias, que es este edificio que aparece aquí, donde yo trabajo. Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández, una universidad pública. Aquí a la izquierda verán esto, que es la red de trastornos adictivos. Es una red que depende del Ministerio de Sanidad, que se creó hace unos años y que tiene el acierto de utilizar el dinero del decomisado de los narcotraficantes para hacer proyectos de investigación y ayudar a ONGs y a sociedades científicas que trabajen con drogas. No es que tenga enormes cantidades de dinero, pero permite dotar como unos 15 o 20 proyectos al año de investigación. Y este parte de lo que voy a contar aquí está financiado con el Plan Nacional sobre Drogas a través también de la Red Nacional de Trastornos Adictivos. Y finalmente también está financiado con el Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad también. Bueno, la planta del cannabis, como saben, es una planta bastante compleja en cuanto a las sustancias que tiene. Todo el mundo la conoce por el tetrahidrocannabinol, pero hay muchos compuestos. Vamos a ver que hay 120 cannabinoides, aparte de terpenos, diterpenos y muchos otros más. Y hay también cannabinoides endógenos. Estos cannabinoides endógenos son ahora principalmente los que más le interesan a la industria farmacéutica porque son los que son más fácilmente patentables. Ya saben ustedes que, por hacer un poco de historia, que el delta 9 tetrahidrocannabinol fue descubierto por el profesor Rafael Mechoulam de la Universidad Hebrea allá por mediados de los años 60, años 63-64, y otros compuestos similares también, y 30 años después el mismo laboratorio pues también encontró la anandamida, que es la etanolamida de ácido araquidónico, y posteriormente vinieron muchos otros cannabinoides, hasta 10 endógenos, como el 2-araquidonilglicerol. También en los últimos 25 años se han sintetizado distintos compuestos que se utilizan, algunos se han utilizado en la clínica y luego se dejaron de utilizar, pero algunos se utilizan en experimentación animal, como por ejemplo el CP55940, un agonista CB1 y CB2, o el WIN de la compañía Wyeth. También tenemos el SR141-716A de la compañía Sanofi-Sintelabo, que se comercializó con el nombre de Rimonabant o Acomplia como fármaco antiobesidad y que después de un ensayo multicéntrico en el Reino Unido fue retirado del mercado por un problema de suicidios, de 3 suicidios. En realidad, desde mi punto de vista, creo que este es un problema más de tipo industrial que de tipo sanitario, porque de hecho este compuesto, el SR, ha demostrado tener bastantes propiedades antidepresivas bloqueando el receptor cannabinoide C. Y como saben, hay dos receptores que voy anunciando ya, el receptor CB1 y el receptor CB2. El receptor CB1 es el que se encontró más en el cerebro y en otras localizaciones. El receptor CB2 costó más tiempo, pero también está en el cerebro. Bueno, decíamos que hay 120 cannabinoides que tienen muchos de ellos propiedades muy distintas entre sí, algunos de los cuales tienen incluso propiedades antagónicas. De todos estos me voy a centrar hoy en el cannabidiol. El cannabidiol tiene una historia bastante particular dentro del mundo de los cannabinoides, porque fíjense que a mediados de los años 70, años 73-74, la lista de estupefacientes incluyó el cannabidiol en la misma situación que el delta 9 tetrahidrocannabinol o que la cocaína o que la heroína. Y esto hizo que fuera una sustancia considerada estupefaciente y prohibida. Esto se extendió a casi toda América y fue considerada así en casi todos los sitios de Canadá hasta la Patagonia.
Por lo tanto, esto mermó mucho la investigación animal y la investigación clínica del cannabidiol en el continente americano, y con mucha frecuencia a veces se dice que mucho llega de otros sitios. Todo eso ha ido cambiando con el tiempo y hablaremos un poco de cómo ha ido cambiando. El hecho es que en Europa el cannabidiol no fue considerada una sustancia estupefaciente y por lo tanto se pudo investigar mucho más sobre ella. Hasta hace muy poco tiempo, mis compañeros, algunos del New York University, por ejemplo, pues tenían grandes dificultades para conseguir cannabidiol puro y poder hacer estudios en modelos animales. Tardaban casi entre 1 año y medio y 2 años en pedir las licencias, etcétera, etcétera. En España el cannabidiol, si es puro, es muy fácilmente comprable a cualquiera de las empresas serias que lo tienen, Alemania, Reino Unido, al 99,9% de pureza. Bueno, hay muchísimos otros cannabinoides. A mí cuando se habla de cannabis medicinal, a mí no me gusta ese término, porque el cannabis medicinal pues tiene el cannabis, pero tiene muchas cosas. Y el cannabidiol es distinto del cannabicromeno, del cannabigerol y de la cannabidiolsina y de muchos otros. Y todavía no se han estudiado adecuadamente bien cuáles son las propiedades específicas que tienen cada uno de esos principios activos que están dentro de la planta. Sí que se han estudiado algunos más en particular, como el delta 9 THC, porque se considera una sustancia psicotomimética con propiedades reforzantes, aunque también está claro que el delta 9 THC también tiene propiedades terapéuticas. El problema es cuando se confunde un poco la acción terapéutica con la acción lúdica o recreativa, como antes estaba comentando Mabel del Orfano. Esto no es una cosa que se pueda vender como se vende por ahí, porque tiene otra serie de propiedades con efectos y reacciones adversas como casi todas las sustancias que consumimos, y por lo tanto debe estar bajo control estricto médico, y debe ser prescrito por facultativos que hagan un seguimiento farmacoterapéutico adecuado y además también hagan un buen estudio de las interacciones medicamentosas que se presentan con bastantes cannabinoides, incluido el cannabidiol. Por decirles un ejemplo de por qué no me parece adecuado utilizar extractos de la planta, que se venden, como saben, mucho por ahí, pues les voy a poner solamente el ejemplo de las dos sustancias casi más antagónicas dentro de la planta, como son el delta 9 THC y el cannabidiol. Este artículo que se publicó hace poco tiempo, a ver que me he ido para adelante, pues simplemente muestra algunas propiedades específicas bioquímicas sobre el THC y el cannabidiol. El THC sabemos que puede ser prosicótico, no quiere decir que todo el mundo que lo consuma va a tener un trastorno psicótico, pero muchos de los trastornos psicóticos que aparecen en jóvenes se derivan de problemas derivados del consumo de cannabis, tanto más cuando la concentración de THC en las plantas hoy en día es en general muchísimo más alta de lo que era hace 25 años, que era a lo mejor del 8 o el 10%, y ahora pues hay plantas que pueden tener concentraciones de THC del 20% superiores, lo cual aumenta la proporción de individuos que pueden desarrollar trastornos esquizoafectivos. Bueno, fíjense que se considera prosicótico, que produce un aumento en la hiperactividad dopaminérgica del sistema mesolímbico, que como saben ustedes tiene cuerpos celulares que se proyectan del área del tegmento ventral hasta el núcleo accumbens, y consideramos que esta es una de las vías más reforzantes. Este aumento de la actividad dopaminérgica que produce el THC se produce de manera directa o indirecta con todas las sustancias que tienen efecto reforzante, como puede ser el alcohol, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, etc. No lo hace así, por ejemplo, los alucinógenos que no estimulan esta vía. Y luego, pues por darles un ejemplo bioquímico, pues regula la fosforilación de la proteína PET esquinasa, regula a la baja también la fosforilación de la vía mTOR, de la GSK3, y por lo tanto pues produce estas alteraciones que se parecen pues a los trastornos esquizoafectivos, también con trastornos cognitivos.
que todos estos, como saben, pueden ser mayores o de mayor grado en personas adolescentes o más vulnerables, aunque sean adultas. Por otro lado, en este ejemplo que les pongo, el cannabidiol es exactamente lo contrario. Tiene acciones antipsicóticas que han sido demostradas en modelos animales y han sido demostradas también en pacientes. Y además tienen una serie de particularidades muy concretas. Aquí simplemente, como verán, en el lado derecho vienen exactamente los mecanismos contrarios. Esto explica muy bien cómo para algunos tipos de dolencias no tiene mucho sentido administrar las dos cosas a la vez, porque pueden estar bloqueándose una a la otra. El cannabidiol ha ido teniendo más interés en los últimos años y el cannabidiol, bueno, les contaré aquí una pequeña historia. Los avances más importantes del cannabidiol, como he dicho, han costado mucho en Estados Unidos porque era una sustancia considerada estupefaciente. Sobre el año 2013 o 2014, en el New York University, dirigidos por el profesor Orin Revitsky, director del Comprehensive Center for Epilepsy, iniciaron unos principios de ensayos clínicos con el cannabidiol que era provisto por la empresa GW Pharmaceuticals para niños que tenían epilepsias pediátricas refractarias, como son el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Insisto en epilepsias refractarias de ese tipo en concreto, de esos dos tipos en concreto. El cannabidiol tiene propiedades antiepilépticas y el THC también, pero el THC no funciona bien en esas epilepsias. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Bueno, el cannabidiol empezó ahí, los resultados fueron tan espectaculares, fíjense si se acuerdan de cuando estudiaron neurología, un niño con el síndrome de Dravet puede tener hasta 300 ataques epilépticos al mes. No puede estar escolarizado, está forrado de todo tipo de sustancias que lo intentan mantener, casi todo el tiempo está medio dormido, no se puede controlar y tiene todos esos ataques y no responde a los antiepilépticos. En el caso del cannabidiol, los resultados fueron espectaculares. En el peor de los casos, los ataques bajaron a menos de la mitad, incluso en muchos casos casi desaparecieron. Tanto fue así que la empresa GW Farmacéuticas, cuando terminó ese ensayo, pues siguió suministrando a los padres de estos niños el cannabidiol. Todo esto levantó un interés muy importante y de aquí empezaron a nacer las plantas, ya que los gobiernos de distintos países no tenían disponible el cannabidiol, entonces surgieron en todos los países, incluido Argentina, una de las personas que consiguió el que se pudieran importar ese tipo de plantas para que lo cultivaran en las casas era una señora que estaba en Comodoro Rivadavia, que yo tuve el placer de conocer, y tenía una niña que tenía estos problemas. Así se fueron consiguiendo en diferentes países, se crearon bastantes sociedades, una de ellas creo en Argentina que se llamaba Mamá Cultiva, otra en Perú igual, en la que cultivaban plantas y extraían un extracto que tenía de todo, cannabidiol y THC. De ahí se empezaron a hacer también en varios lugares, en Israel, en Colorado, en otros en California, se empezaron a hacer plantas modificadas genéticamente que trataran de producir más cannabidiol que THC. Aún así, era muy complicado, desde luego, que alguien en su casa pudiera separarlo y siempre había un componente de THC que aún todavía hoy se sigue utilizando de manera muy inadecuada porque puede tener otros efectos secundarios que no son los deseados. Pero finalmente toda esta presión y varios años de investigación, ya no solamente en el NYU en Nueva York, sino en otros lugares, hizo que la FDA se diera cuenta de que, al igual que se había dado cuenta antes Europa, que el cannabidiol no era una sustancia estupefaciente. Hoy les voy a traer una cierta demostración de eso, una de las primeras, por muy sencilla que parezca, y además se consiguió que el cannabidiol pasara de la lista 1 a la lista 5 de la lista de estupefacientes, que significa que tienen actividad terapéutica, al menos relativa, y finalmente se
sacó un producto aprobado por la FDA, aprobado por otras agencias, que se llama Epidiolex y que es cannabidiol puro al 99%. Este producto hoy se vende en diferentes países, al igual que otro producto con cannabidiol que lleva en este caso una mezcla 1,1 THC-CBD para tratar la espasticidad en esclerosis múltiple. Son los dos productos registrados, primeros registrados para estos tipos de tratamientos. Bueno, sabemos que el cannabidiol tiene montones de propiedades farmacológicas, les voy a mencionar aquí algunas. Tiene acciones antiepilépticas, como les he dicho, no solamente para el Dravet Lennox-Gastaut, el THC también, pero no funciona bien el THC para el Lennox-Gastaut y el Dravet. Tiene propiedades antihiperalgésicas, antiinflamatorias, neuroprotectoras. Parece que mejora los procesos de memoria porque promueve la neurogénesis y tiene acciones ansiolíticas, antidepresivas, antipsicóticas y no sabemos muy bien qué acciones tiene en relación al consumo de sustancias o a la evitación de distintas recaídas producidas por drogas. Fíjense aquí en la parte inferior, en esta revisión de hace algunos años, que aparecen muchas potenciales propiedades farmacológicas, antiespasmódico, antiproliferativo, antibacteriano, antiemético, antidiabético, antisoriásico, etc. Quiero aclarar que muchas de estas propiedades deben demostrarse, que algunas son potencialmente demostrables. Por ejemplo, se habla mucho de los cannabinoides y el cáncer y hay unos resultados fantásticos y espectaculares en modelos animales, pero no hay ninguna sustancia cannabinoide registrada y aprobada con un registro sanitario para el tratamiento del cáncer, desgraciadamente. Que en algunos casos ha resultado positivo, puede ser, pero no hay ensayos clínicos que avalen todavía eso. Yo creo que después de más de 20 años de investigación y de resultar muy positivo en modelos animales, es posible que encontremos la clave de qué cannabinoide, de qué manera, con qué concentración o con qué forma farmacéutica puede llevarse a cabo. Pero las empresas más grandes que se han dedicado a eso, desde las más grandes que conocemos hasta las que solo se dedican a cannabinoides, no han sido capaces hoy todavía de comercializar una sustancia con esa orientación, a pesar de los estudios en animales. Bueno, todas estas acciones muy variadas, pues les va a acompañar el que actúen sobre distintas dianas terapéuticas y se ha registrado, se ha propuesto que el cannabidiol puede actuar casi a través de 65 tipos de dianas terapéuticas. Y así, entre otros, pues se ha propuesto que podría ser agonista del receptor cannabinoide 1, no de manera directa, sino porque parece que puede inhibir la recaptación de anandamida, el cannabinoide endógeno, uno de los primeros que actúa preferentemente sobre el receptor CB1, y esto haría que tuviera este efecto agonista indirecto. También se ha propuesto que pudiera ser un modulador alostérico del receptor. Se ha propuesto también que fuera un modulador alostérico o un antagonista sobre el receptor CB2, que parece más clara esta función de antagonista. Y también antagonista del receptor GPR55, un receptor acoplado a proteínas G-I, un agonista del receptor 5-HT1A, esto está bastante bien demostrado, les voy a enseñar algún efecto sobre esto hoy también. También actúa sobre receptores vanilloides, receptores PPAR-gamma y muchísimos otros más, incluido, por ejemplo, también el transportador de serotonina, el transportador de dopamina, etcétera. Con lo cual tiene muchísimas posibilidades. Curiosamente, el cannabidiol, para si alguien se lo está preguntando, que parece que sirve para todo, es además un compuesto extremadamente seguro, tiene un perfil de seguridad y de tolerabilidad muy bueno, siempre que el cannabidiol se vaya a dar solo. Y cuando digo solo, no me refiero solo sin THC, que a veces puede ser interesante, como en el caso de la espasticidad, y muchas otras veces no, sino solo sin otros fármacos. Por ejemplo, algo que puede que les llame la atención
no debería administrarse el cannabidiol con muchos otros antiepilépticos porque produce muchas interacciones medicamentosas con algunos antidepresivos, etcétera, a través de las alteraciones que se producen en los distintos citocromos sobre los que actúa. Entonces, es muy tolerable y muy seguro en esas circunstancias. En otras se tiene que estudiar, por eso, pues, yo recomiendo que cuando se vaya a utilizar el cannabidiol para una dolencia haya sido registrado y ensayado en ensayos doble ciego con placebo, con otras sustancias y a diferentes dosis y con otras formas farmacéuticas, y volveré un poco a este tema de las formas farmacéuticas. Bueno, el potencial, como ven, es muy grande. Les voy a mostrar algunas ideas acerca de la parte más neurológica y psiquiátrica. Desde el punto de vista neurológico, pues parece claro que en la esclerosis múltiple es útil. Tenemos el Sativex, que está comercializado desde el año 2008, de la empresa GW Pharmaceuticals, y me consta que hay muchas personas que lo utilizan para otras indicaciones que no están aprobadas hoy en día. Para la epilepsia está claro, no solamente el THC, el cannabidiol desde luego también, no solo el Dravet y el Lennox-Gastaut, aunque eso es en especial, sino otras epilepsias también, depende de cuáles y de qué tipo y cuál sea su curso. Para la enfermedad de Alzheimer todavía no tenemos datos clínicos concretos que demuestren su utilidad, pero los modelos que se han hecho en animales han sido muy prometedores. Les puedo comentar muy brevemente que modelos de triple transgénico que se desarrollan con la aparición de ovillos nubiofibrilares y placas seniles y deterioro de memoria, que es bastante progresivo hasta que llega a un nivel muy elevado, pues se ha intentado, se ha administrado cannabidiol, en otros estudios cannabidiol y THC, pero cannabidiol, y cuando se administra en los primeros meses de edad de esos ratones transgénicos, digamos que a mediana edad del ratón, y se hacen estudios de memoria y también se estudia la inmunoreactividad cerebral, se observa cuando los animales tienen ya 10 o 11 meses de edad, que son ancianos, que aquellos que han estado recibiendo cannabidiol, su trastorno de memoria es menor, no desaparece, pero es menor que aquellos que han recibido vehículo. Y la inmunoreactividad, las lesiones con ovillos neurofibrilares, acúmulos de alfa-sinucleína y de proteína tau también es ligeramente menor. Es decir, parece que está protegiendo de la evolución de esa reacción excitotóxica, de falta de limpieza cerebral que hace que se vayan acumulando estas inclusiones intracitoplasmáticas que van conformando que la enfermedad de Alzheimer sea una enfermedad final y que no tiene ni remedio ni es tratable con ningún fármaco. Los modelos animales han sido tan interesantes porque un pequeño alivio y un retraso en la pérdida de memoria y de los procesos cognitivos es tan importante que han generado ya ensayos clínicos de los que todavía pues, no tenemos resultados. En el caso de otra de las enfermedades neurológicas más relevantes, como la enfermedad de Parkinson, aquí tenemos una doble vertiente y un doble interés del cannabidiol, y ya hay algunos estudios al respecto que demuestran la acción neuroprotectora que puede tener el cannabidiol, pero aún más hay otra cosa que a ustedes como psiquiatras les puede interesar aún más. Como saben ustedes, todos los pacientes de Parkinson, más tarde que pronto, en algún momento de la evolución de su tratamiento, van a desarrollar delirios y alucinaciones y en algunos casos brotes psicóticos muy difíciles de controlar, en los que tenemos que reducir la medicación dopaminérgica o interrumpirla durante un corto periodo de tiempo y utilizar antipsicóticos con un perfil bastante suave, por ejemplo, como la quetiapina o, por ejemplo, como la clozapina, para tratar de controlar esa situación de brote psicótico, de delirio y alucinaciones que no es posible mantener. Bueno, pues el cannabidiol ha demostrado que tiene acciones antipsicóticas en varias ocasiones, pero les recomendaría un artículo pequeñito publicado hace pocos años con 6 pacientes de Parkinson en los que desarrollaban brotes psicóticos, eran tratados con cannabidiol y el cannabidiol no modificaba en absoluto
la escala de Hon y Yahr, como saben, la escala de control motor en el Parkinson, pero sin embargo reducía muy sensiblemente el BPRS, que como saben ustedes mejor que yo es el control de síntomas psicóticos. Y esto, aún más, lo que demuestra es que no produce efectos indeseables extrapiramidales como la mayoría del resto de los antipsicóticos. Y aún más también nos demuestra que no va a producir ningún trastorno cognitivo como pueden producir a la larga algunos antipsicóticos, con lo cual pues parecería un fármaco ideal para tratar en concreto pues esta sintomatología en la enfermedad de Parkinson, además de otras cosas. Bueno, les puedo lanzar una pequeña primicia, y es que si yo utilizo cannabidiol en un ratón y estudio cómo se ha afectado los receptores dopaminérgicos en el núcleo accumbens y cómo se afectan en el caudado putamen, en el estriado, puedo decir que el cannabidiol está actuando como antagonista en el núcleo accumbens, por lo tanto tendría una acción antipsicótica limpia, digamos, pues está asociado así con la mayoría de los antipsicóticos, pero no afectaría en absoluto al caudado putamen, por lo tanto no demostraría ningún efecto reductor de la actividad motora ni por lo tanto de aparición de trastornos extrapiramidales. Y esto, pues como saben ustedes, es altamente relevante. Ya hay ensayos clínicos también en enfermos de Parkinson en diferentes estadios y situaciones. Todavía no tenemos totalmente claro, pero yo estoy muy ilusionado con la idea de que con el tiempo y con los ensayos adecuados pues pueda ser una alternativa para algunos momentos de la aparición de los síntomas en la enfermedad de Parkinson. Bueno, en el caso de la psiquiatría, pues ya hemos visto varias cosas. Les voy a mostrar luego como unas carátulas de publicaciones, solamente ilustran lo que vamos a contar aquí, que ahí está claro que puede ser utilizable en los trastornos psicóticos de diferente naturaleza. Y parece que sí tienen un efecto muy positivo. También en los trastornos de ansiedad, y hay varios estudios también en esta línea, también en depresión. Y la parte que está menos estudiada, que hemos estado mi grupo de investigación y otros estudiando en estos últimos años, es la parte de dependencia por las drogas. Bueno, en cuanto a los trastornos psiquiátricos y el cannabidiol, les mostraré solamente algunas carátulas. Este es un grupo muy conocido en Brasil, Antonio Waldo Zuardi, que tiene también a otras personas muy ilustres, que empezó a trabajar hace ya tiempo con el cannabidiol como una sustancia ansiolítica. También el grupo de Francisco Guimarães en Sao Paulo sobre las acciones antidepresivas del cannabidiol, que se deben principalmente al receptor 5-HT1A. Bueno, ahora sabemos por otros estudios que recientemente hemos publicado que también se deben a otras cosas, como por ejemplo al propio transportador de serotonina. Tiene un efecto sobre el transportador cannabidiol muy parecido al que tendría un inhibidor selectivo de la recaptación a través de un mecanismo indirecto, todavía no bien conocido. Esta es una revisión que publiqué con mis compañeros de la New York University, con el chairman del Department of Psychiatry, que es Charlie Marmar, y con otra psicóloga y otra psiquiatra en el año 2014, sobre el tratamiento, el cannabidiol como el tratamiento potencial en trastornos de ansiedad. Y aquí revisamos toda la parte animal y toda la parte clínica, los estudios que se habían llevado a cabo, que desde luego apuntan a que pueda utilizarse, van a hacer ensayos para poderlo utilizar adecuadamente. Esta es otra revisión de Francisco Guimarães sobre una revisión crítica de las acciones de las antipsicóticas del cannabidiol, 30 años de investigación translacional, donde se demuestra, lo he marcado aquí en amarillo, que es efectivo en varios casos y en ensayos clínicos con pacientes con esquizofrenia, y aquí destacan con un remarcado perfil de seguridad. Esta es una de las cosas más importantes que podemos atribuirle también al cannabidiol.
Bueno, vamos al tema más que nos ocupa después de esta breve introducción sobre algunas propiedades en neuropsiquiatría del cannabidiol, que es el trastorno por uso de alcohol. Como es muy complicado describir todo lo que tiene que ver con el alcohol, les voy a poner esta publicación, que se la recomiendo, me pareció muy interesante cuando la leí. Es del año 2018 y fíjense lo que dice, que es el uso de alcohol y el problema que la carga que produce en 195 países entre el año 1990 y 2016. Y aquí hay 3 cosas de la revista Lancet, de este artículo, que podemos deducir. La primera, y es muy importante y que no pasemos por encima de ella, es que el alcoholismo produce 3 millones de muertes al año. Para que se hagan una idea, desde que empezó la pandemia no hemos llegado a esto todavía. Y esto con el alcohol se produce todos los años. No solamente eso, sino que hay montones de enfermedades asociadas al uso de alcohol, que van desde violencia doméstica, accidentes de tráfico, más de 200 tipos de tumores, cirrosis hepática, alteraciones renales, cardiovasculares, como saben ustedes muy bien, encefalopatías de Wernicke-Korsakoff, demencia, en fin, una gran gama de trastornos. Y saben también lo gravísimo que supone el que una mujer embarazada consuma alcohol. Va a producir síndrome fetal alcohólico con graves trastornos al niño, permanentes, retraso mental, muchas veces muerte en el nacimiento, etcétera, etcétera. El alcohol es probablemente la peor droga que hay, a pesar de que esté legalizada. Aunque esté legalizada no nos va a separar de lo malo que resulta cuando se abusa de ella. Es lo peor que hay, es mucho peor que la heroína, la cocaína, por supuesto que el cannabis y que cualquier droga que tengamos en el mercado. Y uno de los problemas que tenemos es que, a pesar de que para tratar el alcoholismo tenemos algunas sustancias que pueden ser útiles, como ustedes saben, el disulfiram no mucho porque dejan de consumirlo, quizás la naltrexona, el acamprosato, el topiramato, estas sustancias pueden ser útiles, pero la realidad es que no tenemos fármacos muy eficaces, ni tampoco sabemos cuáles de ellos son más adecuados para según qué momento del paciente alcohólico, si para evitar las recaídas, si para deshabituarle, desintoxicarle, etc., ¿no? Este es el otro problema. Bueno, por lo que yo les he comentado hasta ahora acerca del cannabidiol y sin saber si el cannabidiol puede realmente intervenir en alguna de estas situaciones, hay algo por lo que parece que desde ya mismo podría ser muy interesante, y es que hemos dicho que el cannabidiol es ansiolítico, antidepresivo, antipsicótico y proneurogénico y mejora la memoria. Solamente con eso ya podría ser bueno para un sujeto alcohólico en el que los trastornos, como saben, depresivos, de ansiedad y de estrés están muy asociados al consumo de alcohol. Si pudiéramos controlar eso, aunque fuera solo eso, indirectamente podríamos controlar también en parte, ¿no? Pero no se conocen muy bien los efectos directos, por lo menos cuando nosotros empezamos a hacer este estudio. Bueno, entonces la propuesta que hicimos es que el cannabidiol podría presentar utilidad terapéutica en el tratamiento del trastorno por uso de alcohol, de acuerdo a la premisa que les acabo de comentar. El objetivo era estudiar la eficacia del cannabidiol en modelos animales empleados para evaluar la preferencia, el consumo, la motivación y la recaída por el etanol, empleando diferentes dosis y patrones de administración. Y explorar algunos mecanismos neuroquímicos por los cuales el cannabidiol podría ser útil en el tratamiento del trastorno por uso de alcohol. Bueno, el abordaje que yo les voy a comentar es el abordaje que yo, desde mi punto de vista, considero que es adecuado para comercializar cualquier sustancia, incluido cualquier cannabinoide, que es primero hacer estudios básicos, después hacer estudios más sofisticados de acuerdo a la enfermedad que uno quiera simular, y si eso ha resultado exitoso y teniendo en cuenta la toxicología, entonces pasar a un ensayo clínico, primero abierto, después un ensayo doble ciego con placebo, después un ensayo multicéntrico y finalmente solicitud de
patente, registro sanitario y fármaco con su forma farmacéutica ensayada de venta en farmacias prescrita por un facultativo. Esa para mí es la evolución que deben tener todas las sustancias, vengan de la planta del cannabis, sean sintéticas o vengan de donde vengan. Esta es la teoría porque, en fin, pues por eso soy farmacólogo, lo veo de esa forma. Bueno, entonces lo primero que nosotros tendríamos que demostrar es que el cannabidiol realmente no tiene propiedades reforzantes. Y cuando digo esto ahora esto se ve bien. Cuando empezamos estos estudios hace unos 6 años, el cannabidiol estaba todavía completamente prohibido en Estados Unidos, estaba en la lista 1. Así que era imposible casi hacer estudios allí con eso, había que pedir, como he dicho antes, muchos permisos. Bueno, nos propusimos hacer una serie de estudios sencillos que demostraran que no tiene acciones reforzantes. Uno de ellos que utilizamos se llama el condicionamiento de preferencia de lugar, y este estudio lo que trata de ver es si los ratones que reciben una sustancia que tiene acción reforzante tienden a estar más en un sitio que en otro, en un diseño experimental que les voy a comentar ahora. Se parece mucho pues a cuánto tiene de ganas de consumir pues una persona que consume habitualmente en un lugar, pues ese lugar le va a incitar a consumir o le va a incitar a sentir lo que sentía cuando consumía. Bueno, nosotros lo hacemos de manera muy sencilla. Esta es una caja que está conectada por una puerta, como ven aquí, y entonces fíjense que tiene las paredes distintas, adornadas, y el suelo también. Este suelo es diferente, no solamente porque sea de rayas, esto puede ser una rejilla de plástico y una de metal, y las paredes tienen adornos distintos también. Bueno, el protocolo del experimento es que en el día 1 los ratones que vamos a ensayar durante un periodo de 20 minutos los vamos dejando aquí libres, la puerta esta está abierta y circulan libremente entre los dos sitios. Vamos a llamarle, por ejemplo, a este lado el lado A y a este el lado B. Bueno, aquellos ratones que pasen más de un 70% en cualquiera del lado A o B son retirados del estudio porque muestran una preferencia natural por uno de los lados. El resto de los ratones pasa al experimento. Y lo que hacemos es que cerramos esta puerta y en los días, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, le damos al ratón vehículo y lo colocamos, por ejemplo, en el lado A aquí. Y los días 3, 5, 7, 9 y 11 le damos la sustancia que queremos probar si es reforzante o no, en este caso cannabidiol, con la puerta cerrada. Y están aquí 15 minutos habiendo recibido previamente con un tiempo de antelación el cannabidiol. El día 12 lo que hacemos es que abrimos la puerta y colocamos al ratón en medio y medimos cuánto tiempo está en un lado y en el otro. Si la sustancia que hemos utilizado fuera una sustancia reforzante, el ratón tendería a ir al lugar donde la ha recibido, es decir, en este caso en el lado B. Y si no, pues indistintamente estaría en un lado o en el otro. Fíjense que si nosotros esto lo hacemos con cocaína, con heroína, con alcohol, con anfetaminas, pues si lo damos aquí, el ratón va a pasar más tiempo en este lado que en este otro. Y estos son los datos que obtuvimos. En los vehículos el precondicionamiento está en amarillo, el precondicionamiento está en naranja, pues fíjese que en el vehículo no hay ninguna diferencia. Y a 3 dosis distintas del cannabidiol, 15, 30 y 60 miligramos kilo, no obtuvimos ninguna diferencia en absoluto. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que el cannabidiol no muestra acciones reforzantes. No tiene características como droga de abuso. Además de eso, hicimos un estudio para ver si producíamos abstinencia. Administramos cannabidiol, una dosis bastante alta de 30 miligramos kilo 2 veces al día, desde el día 1 al día 6, y luego tuvimos a los ratones 24 horas sin administrar y a las 24 horas medimos la actividad motora y signos de abstinencia. Si los ratones demostraran tener
abstinencia por haber interrumpido ese tratamiento que iba muy cargado de cannabidiol 2 veces al día, se mostraría pues ansiedad, nerviosismo, cambios en la actividad motora, cambios en el número de levantamientos que hacen los ratones, acicalamientos, etcétera. Bueno, pues fíjense lo que pasó. La distancia recorrida era igual en el día que medimos abstinencia, este día 7 que les digo. No había cambios ni en los levantamientos, ni en los acicalamientos, ni en las rascaduras que muchas veces hacen los ratones que están en abstinencia de otras drogas. Por lo tanto, no se desarrolla abstinencia después de un tratamiento cargado prolongado con cannabidiol si lo interrumpimos bruscamente. Esto también demuestra y avala la carencia de efectos reforzantes como droga de uso. Y finalmente, para demostrarlo de una manera mucho más concreta, utilizamos un modelo de conducta operante, una caja de Skinner, que me voy a detener un poquitín sobre ella porque la voy a utilizar más adelante en otros experimentos. Esta caja de Skinner es una caja muy sofisticada, controlada por ordenador, donde podemos poner pellets de comida, podemos poner dispensadores con jeringas de microlitros, y en su interior, bueno, esto va forrado con unas puertas de madera insonorizadas. Aquí lo hemos sacado, digamos, de la parte de madera, cerrada con puertas y con su luz propia, para que lo vean un poco mejor. Esta caja tiene dentro, pueden tener agujeritos, pero en este caso tiene palancas. Una palanca que aparece aquí que es inactiva, otra palanca que es activa, un receptáculo, una luz y un estimulador. Nosotros entrenamos a los animales, los tenemos en ayunas 20 horas, los colocamos en la caja. Para el caso del alcohol, por ejemplo, del cannabidiol es 1 hora al día. Lo ponemos aquí, el ratón explora, toca una palanca, la palanca inactiva, cuando la toca no ocurre nada. La palanca activa, cuando la toca sí ocurre algo, se enciende una lucecita un par de segundos, a veces hay un estimulador breve también 1 segundo o 2, y en este caso cae una gotita controlada de microlitros, controlada por ordenador, a un receptáculo que se sitúa en esta cajita que ven aquí. Aquí hay un receptáculo. No, esto no se puede ver, pero créanme que está aquí. Y cae una gotita porque hay un inyector automático de microlitros que suelta, en este caso, 37 microlitros, que puede ser de distintas sustancias líquidas. Cuando se trata de cocaína o de heroína, los ratones en el entrenamiento antes son canulados en la vena yugular y hay una inyección intravenosa de heroína o de cocaína. Pero en este caso es por vía oral, con lo cual pues es más sencillo. Los ratones primero se entrenan y una vez que ya se han entrenado ya empezamos a hacer el estudio con la sustancia que nos interese. Y este es un poco el diseño de lo que les voy a mostrar aquí. Hay una fase de entrenamiento, en este caso lo hacemos con sacarina al 0,2%. Durante un periodo de días, más o menos de 10 días, se van entrenando y luego vamos cambiando en fracciones de 3 días, disminuyendo la concentración de sacarina, ya con una dosificación de cannabidiol de 50 miligramos kilo, y al final hacemos la evaluación con 0% de sacarina, que hemos ido disminuyendo, y los 50 miligramos kilo de cannabidiol. Bueno, pues estos son los resultados que tuvimos. No tuvimos ninguna alteración durante el entrenamiento en los animales que iban a recibir cannabidiol, ni en su consumo, ni en el número de palancas activas. En la fase de sustitución, como ven, pues casi son superponibles una gráfica y la otra. Y en el caso de la evaluación, pues son prácticamente también iguales. No hay absolutamente ningún efecto reforzante. Por lo tanto, no continuamos aquí. Esto es lo que se llama razón fija 1. Luego les voy a explicar las otras razones por las que se utiliza este modelo también, pero aquí no era necesario continuarlo porque no había refuerzo, por lo tanto no va a haber motivación tampoco. Bueno, con esto lo agrupamos en este artículo publicado en Acta Farmacológica Clínica. El cannabidiol no produce potencial como droga de abuso en la conducta de los animales. También quiero decirles que en la época en la que quisimos publicar este artículo, en una revista que hemos publicado con mucha frecuencia, que es una revista de Estados Unidos, pues una señora había publicado un artículo en pacientes diciendo que no tenía
ningún efecto el cannabidiol sobre un montón de cosas, cosa que no es cierto y desde luego no está hecho en muchas otras publicaciones, dejando el cannabidiol muy mal en cuanto a sus propiedades terapéuticas. Nosotros cuando lo enviamos ahí, pues desde luego no lo aceptaron y así tuvimos varias dificultades en revistas de Estados Unidos hasta que lo publicamos en esta, que depende de la revista Nature. Bueno, lo siguiente que ya quisimos hacer es empezar a trabajar sobre el alcohol directamente cuando ya habíamos demostrado que el cannabidiol no tenía ningún efecto como droga de abuso. Y aquí empezamos con un modelo de cannabidiol que se llama modelo de las 2 botellas, y este modelo consiste en colocar 2 biberones en cada jaula en ratones individualizados. Vamos aumentando la concentración de etanol, 2, 4 hasta el 6% en un periodo de 12 días. Luego hacemos una estabilización al 8% y finalmente hacemos la evaluación farmacológica. Los animales recibieron dosis de 30, 60 y 120 miligramos kilo por vía intraperitoneal durante un periodo, como ven aquí, de unos 15 días. Y estos son los resultados que obtuvimos. Los resultados que obtuvimos desde el primer momento con la dosis de 30 miligramos kilo, vean aquí que hay una disminución de la preferencia etanol-agua en el consumo de etanol, que es muy significativo en prácticamente todos los días, lo mismo que en el consumo de etanol también. Lo mismo, igual o más con la dosis de 60 miligramos kilo y aún más con la dosis de 120 miligramos kilo, que ya es una dosis muy alta en la que la disminución es prácticamente del 50%. Fíjense que aquí está como en 6,2 gramos por kilo de peso de alcohol y aquí estamos más o menos pues como en 3 con algo así. Hemos disminuido más del 50%. Aquí se demuestra que el cannabidiol está bloqueando las acciones reforzantes que tiene el etanol. Sin embargo, quisimos también ver en otros experimentos el grado de motivación. Antes de pasar esos modelos de motivación, nos llamaba mucho la atención sobre qué dianas terapéuticas relevantes en el caso del alcohol, del consumo de alcohol, podía estar actuando el cannabidiol. Y aquí estudiamos en el cerebro de estos animales algunas dianas concretas. Para estudiar las dianas en el cerebro, lo que hicimos es una aproximación particular que hacemos en el laboratorio hace años, que es que el cerebro congelado lo cortamos a menos 10 grados en cortes de 500 micras y después microdiseccionamos núcleos cerebrales con la ayuda de unas agujas del 18G. Para que se hagan una idea, podemos tomar regiones cerebrales que tienen el tamaño más o menos de la cabeza de un alfiler y ahí podemos medir por RT-PCR cambios en la expresión génica, que es una de las medidas más sensibles o más finas, más sensitivas también de los cambios que se producen en la actividad cerebral. Bueno, esto lo hicimos en varias dianas. Hemos hablado antes del sistema mesolímbico dopaminérgico al principio. Bueno, pues la tirosina hidroxilasa es el enzima limitante de la síntesis de dopamina y lo medimos en el área del tegmento ventral, que es donde están los cuerpos celulares que se proyectan núcleo accumbens. Fíjense aquí cómo el cannabidiol reduce la expresión génica de la tirosina hidroxilasa casi un 50% en el área del tegmento ventral. En cuanto a los receptores cannabinoides, bueno, en cuanto al receptor opioide, hay una disminución, no tan grande como en este caso, pero significativa, de más o menos un 20% de la expresión en el receptor mu-opioide, que como saben ustedes es muy relevante en el consumo de alcohol, ya que sabemos que la naltrexona puede actuar positivamente en su tratamiento de deshabituación. Y también se reduce el receptor cannabinoide 1, compatible con la acción agonista que les he mencionado antes, aumenta la expresión del receptor CB2, compatible con la acción antagonista, y se produce una alteración también del receptor GPR55, pues de bastante modesta, pero también una significativa. Bueno, con todo esto estamos viendo que la reducción en el consumo de alcohol está mediada, por lo menos en parte, con cambios en dianas importantes que regulan el consumo de alcohol, como la transmisión dopaminérgica, opioidérgica y cannabinoide.
El siguiente experimento que llevamos a cabo es un experimento con la caja de autoadministración, un poquito más sofisticado que el que les he mostrado antes, porque aquí lo que hacemos es lo que llamamos razón fija 1, el ratón da una vez a la palanca y se suelta este chorrito, en este caso de alcohol, porque lo estamos haciendo con alcohol, pero una vez que ha aprendido eso, durante un periodo de tiempo, cambiamos el modelo informático y tiene que dar 3 veces a la palanca. Y cuando digo 3 veces, no son 3 veces sueltas, no, son 3 veces seguidas, sí. 3 veces seguidas y aprenden a hacerlo, incluso aprenden hasta más veces seguidas para que caiga el mismo chorrito. Y finalmente ese diseño experimental termina también en lo que llamamos razón progresiva. Esa razón progresiva es cuántas veces es capaz de dar a la palanca sin que reciba realmente nada a cambio, cuál es su grado de motivación. Después viene una fase de estabilización y aquí empezamos el tratamiento farmacológico en las distintas fases. Bueno, aquí lo que hicimos, y les voy a hacer una observación, el cannabidiol tiene una actividad por vía oral muy mala, tiene una biodisponibilidad del 6 o 7%. Se absorbe mejor desde otras formas diferentes, por vía parenteral, por vía sublingual, incluso por vía nasal también se absorbe y hay varias personas trabajando en eso. Yo trabajo ahora con un grupo en Argentina y con otro en Uruguay en una forma farmacéutica en la que se trata de poner el cannabidiol en un polímero, que todavía no hemos sido exitosos, pero que se podría meter desde el punto de vista subcutáneo y liberarse lentamente. Aquí, con un grupo de tecnología farmacéutica de la Universidad Complutense en Madrid, habían desarrollado una forma farmacéutica en forma de matriz de microesferas. Utilizamos una inyección de cannabidiol que sabíamos que se iba a liberar a lo largo de 3 semanas. Nosotros necesitábamos realmente 11 días, porque después el experimento acababa y obteníamos los cerebros, con lo cual este modelo nos venía muy bien. Y aquí hacemos, por lo que les he mostrado, el entrenamiento, la sustitución sacarina-etanol. Empezamos de sacarina y vamos disminuyendo hasta llegar a 0. Después tenemos esta fase para comprobar que todos los ratones cumplen las pautas que tenemos, se estabilizan y hacemos el tratamiento farmacológico con 8% de consumo de etanol volumen en la administración que le damos. Acuérdense, una sola administración de cannabidiol en forma de matriz de microesferas. Igual que muy parecido al que conocen ustedes como Risperdal Retard, que creo que también va en forma de matriz de microesferas. Bueno, esto es lo que obtuvimos en la fase de estabilización. Aquí no hay ningún tratamiento todavía. Vean que es muy paralelo los animales que vamos a destinar a un grupo y a otro. Esto ya es con la fase de FR1. Fíjense como con la fase de FR1 ya hay una disminución en el número de respuestas y una disminución también en el consumo de etanol. Y en la fase de FR3 también. Las dos cosas se van a cumplir. Una, el cannabidiol reduce el refuerzo y la motivación, de manera la motivación incluso con diferencias significativas más importantes, como pueden ver. Y además el otro éxito de este experimento, que ahora les mostraré la razón progresiva, es que una sola administración está valiendo para todo este periodo de 11 días y estoy convencido de que hay estudios que se pueden hacer con formas farmacéuticas que por un lado van a reducir la dosificación, es decir, van a abaratar el producto y por otro lado van a hacer que llegue más rápido y mejor y además tenga una duración más larga. Imagínense si esto se puede aplicar en pacientes complicados psiquiátricos y pudiéramos hacer una administración pues al mes o una administración cada 15 días, que vayan a su centro de salud o centro de atención primaria y una enfermera les ponga una inyección subcutánea que les dure 15 días o un mes. El cumplimiento terapéutico está asegurado y está controlado y además es mucho más fácil de llevar a cabo. Bueno, en la razón progresiva, fíjense aquí que este es el máximo exponente de motivación, que hay una disminución en la motivación más del 50% en los animales que recibieron cannabidiol. En el caso cerebral vemos el mismo perfil que habíamos visto antes, incluso con datos de una magnitud algo mayor. Fíjense aquí la disminución en la tirosina hidroxilasa, pero en el caso del receptor mu opioide la disminución en la expresión de este receptor es aún mayor que en el consumo voluntario. También el receptor CB1, GPR55 y el receptor cannabinoide 2.
Nos quedaba por saber uno de los problemas más graves que se enfrentan los psiquiatras en el tratamiento de enfermos que tienen adicciones, que es una vez que han podido salir de ellas, que los han deshabituado, la posibilidad de recaídas. Aquí hicimos un diseño parecido, pero para estudiar la recaída lo que hicimos aquí es alternar días de deprivación que les ponemos en la caja, pero no, si tocan cualquier cosa no les va a llegar nada, luego les volvemos a reintroducir otra vez para estimularles, otra vez les volvemos a deprivar y finalmente les volvemos a reintroducir, hacemos una fase de extinción y finalmente los exponemos a la recaída ya con alcohol de etanol al 8%. Esto que aparece aquí un poco más complicado, pues lo van a ver más claro aquí en el diseño experimental. Son experimentos muy largos, muy costosos, que llevan de 45 a 60 días, 9 o 10 horas al día, de lunes a domingo. Cada caja cuesta unos $10.000. Ahora nosotros podemos tener 118 cajas, con lo cual podemos hacer bastantes animales a la vez. Bueno, este es el diseño de los animales, como ven aquí, en circulitos, que todavía no han sido tratados. Bueno, las imágenes son casi una tras otra, muy parecida, con las fases de privación que aparecen aquí. Esta es la fase de extinción. Y finalmente viene la recaída. La recaída primero tratamos con una sola inyección de 60 miligramos kilo. Esta inyección produjo diferencias, como ven, con bastante relevantes, pero estadísticamente no lo fueron por los errores que teníamos. Y utilizamos el segundo día una dosis doble de 120 miligramos kilo. Y aquí vemos ya que hay una diferencia muy significativa en el número de palancas activas, como ven aquí, y también en el consumo de etanol. Por lo tanto, todo esto lo agrupamos en este artículo que publicamos en Addiction Biology, demostrando que el cannabidiol reduce el consumo de etanol, la motivación y la recaída en los ratones. Y aquí está el grupo del Departamento de Tecnología Farmacéutica, la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, la doctora Ana Isabel Torres Suárez y sus colaboradores, María Isabel Molero Calero, que trabajaron en esta forma farmacéutica que les he mencionado. Lo siguiente que quisimos ver, seguramente cuando hablamos de alcohol y hablamos de consumo, hablamos de motivación, hablamos de recaída, consumo crónico, etcétera, hay algo que parece que se nos puede pasar de lado, que sería el consumo con otras sustancias que podemos utilizar. ¿Sería posible utilizar el cannabidiol con otras sustancias que ahora mismo se están utilizando? ¿Podría tener acción sinérgica? ¿Podría antagonizar? ¿Podría tener el mismo efecto? ¿Sería interesante? Esto es lo que nos planteamos en este estudio, un poquito más sofisticado desde el punto de vista farmacológico, en el que íbamos a combinar naltrexona por vía oral con cannabidiol también en forma de matriz de microesferas por vía subcutánea. El procedimiento es todo igual al anterior, nada más que aquí utilizamos las dos sustancias a dosis subefectivas. Para que se hagan una idea, la naltrexona aquí se utiliza como a la dosis humana equivalente de 50 miligramos, que en este caso es 0,7 miligramos kilo, y el cannabidiol a una dosis inferior a la que habíamos utilizado, en este caso era de 20 miligramos kilo. Las más pequeñas que habíamos utilizado antes eran de 30 miligramos kilo. Y estos son los datos que obtuvimos. Bueno, esta es la fase de estabilización, palancas activas a la izquierda y consumo de etanol a la derecha. Aquí, como pueden ver, con estas dosis se producen, con las 3 dosis, a pesar de que las dosis eran un poquito más bajas, hay una disminución en el consumo de etanol en la parte de la acción reforzante. En el caso de la FR3, la razón fija 3, que mide ya motivación, solamente se produce una disminución significativa con la combinación cannabidiol y naltrexona. Las demás no lo producen por sí mismas. Y cuando vamos a ver la razón progresiva, vemos aquí claramente que solo cannabidiol y naltrexona tienen un efecto que podríamos decir claramente que en este caso es sinérgico, porque ninguno de las dos por separado en este experimento y a las dosis utilizadas está produciendo ninguna disminución en la motivación. Aquí estudiamos la expresión de la tirosina hidroxilasa en el área del tegmento ventral y vean cómo el cannabidiol disminuye la expresión
pero el cannabidiol y naltrexona lo disminuye aún más de manera significativa y la naltrexona, la dosis utilizada, no lo produce. En el caso de la expresión del receptor mu-opioide en el núcleo accumbens, solo la asociación cannabidiol y naltrexona es capaz de reducir significativamente la expresión de este receptor en el núcleo accumbens. Aquí también estudiamos, por el interés que tenía y los trabajos que había, la expresión del receptor 5-HT1A en el núcleo del RAFE dorsal. Y vean cómo el cannabidiol sí produce una disminución que es compatible con la acción agonista del receptor 5-HT1A y el cannabidiol, pues también, porque el cannabidiol naltrexona, puesto que el cannabidiol ya solo lo producía. Bueno, Tenemos 5 minutitos. vale, muy bien. Bueno, pues entonces aquí lo que hicimos fue utilizar un antagonista del receptor 5-HT1A para saber si la acción sinérgica del cannabidiol y la naltrexona se debía a esto. Y utilizamos el Way100 635, un antagonista 5-HT1A, que como ven es capaz de bloquear completamente la disminución de cannabidiol y naltrexona. Y se ve aún mejor también en la razón progresiva. Solo bloquea perfectamente cannabidiol y naltrexona, el Way100 635. Esto lo publicamos en el British Journal of Pharmacology sobre cómo se puede utilizar las dos sustancias conjuntamente para controlar la motivación. Finalmente, lo que les voy a mostrar es el estudio que hicimos de atracón en machos y hembras. Este utiliza una técnica que se llama DID, que les va a sonar un poco bucólica porque es la traducción de Drinking in the Dark, y lo que hacemos es que les ponemos en la fase oscura, que es la que tienen fase más activa, actividad crepuscular, con este diseño, 20% de etanol durante 2 horas, el primer día, el segundo día, el tercer día y el último día de 4 horas a 20%. Conseguimos que realmente beban en formato de atracón aquí y lo hacemos una semana, el segundo periodo, y en los tercero y cuarto periodo hacemos un ensayo de administración aguda de cannabidiol o administración repetida. Se administra 1 hora y media antes de la sesión de atracón. Y estos son los datos que tuvimos, estos son los animales controles. Las hembras siempre beben un poco más que los machos. Esto se repite continuamente y estos son los animales tratados agudamente con vehículo para que vean que no está afectando a diferencias significativas en nada o de manera repetida al vehículo, como vamos a hacer después. Bueno, el tratamiento ya agudo con cannabidiol, que se utilizaba, como les he dicho aquí, una administración antes del 4.º día, pues esto es lo que producía. En los machos no había ningún cambio, ni siquiera con las dosis de 60 miligramos kilo, 15, 30 o 60, y en las hembras tampoco. Administramos de manera repetida y esto es lo que obtuvimos cuando lo hicimos de manera repetida. Con la dosis de 30 y la dosis de 60 había una disminución del consumo de etanol en forma de atracón en los machos. Sin embargo, no se producía ningún efecto en las hembras. De aquí se deducía un par de cosas. Uno, las hembras está claro que deben tener una actividad funcional cerebral sobre la que el cannabidiol necesita o una acción más prolongada o una dosis más elevada. Entre estas dos alternativas pensamos que la más acertada podría ser utilizar una dosis más elevada solo para probar si éramos capaces de controlarlo. Bueno, esto es lo que pasaba en el cerebro de los machos y las hembras. La tirosina hidroxilasa es mucho más alta basalmente en las hembras que en los machos. Hay una disminución con la administración repetida en los machos y no en las hembras. Y en el núcleo accumbens pasa igual, una disminución con la dosis más alta en machos, ninguna en las hembras. La administración de 90 miligramos kilo, este fue el efecto que produjo. Ya con la administración aguda se produjo una disminución, como ven aquí, en los machos, claramente, y también se produjo una disminución muy significativa de más del 50% en las hembras. La administración repetida produjo una disminución del consumo de etanol todos los días y en el día 4 y lo mismo en las hembras. Con todo esto lo agrupamos y lo publicamos en Addiction Biology sobre diferencias de género en los efectos del cannabidiol sobre el consumo por atracón en machos. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que el cannabidiol no se comporta como una sustancia de abuso. Esto parece que no, pero no estaba demostrado, sobre todo en Estados Unidos y en parte del continente americano, por lo que su acción terapéutica sobre otras drogas no se debe
a sus propiedades reforzantes intrínsecas. Esto no se lo he mostrado, pero el tratamiento con cannabidiol evita que se produzcan los efectos fisiológicos inducidos por el etanol sin alterar su concentración plasmática, lo que permite afirmar que la acción del cannabidiol no se debe a una interferencia en el proceso de absorción o en la metabolización del etanol. La administración del cannabidiol reduce el consumo, la preferencia, la motivación y la recaída por el etanol en diferentes paradigmas experimentales en roedores que les he mostrado. La administración de dosis subefectivas de la asociación de cannabidiol con la naltrexona reduce más significativamente la motivación y el consumo de etanol que cualquiera de los dos fármacos por separado, como les he mostrado. La administración repetida de cannabidiol reduce la ingesta de etanol en forma de atracón y ya hemos visto que es necesaria una dosis superior para el caso del atracón en las hembras que en los machos. Todavía no sabemos exactamente por qué. El tratamiento con cannabidiol, aunque modula muchísimas cosas, nos hemos fijado en algunas de las dianas más importantes que regulan el consumo de etanol de manera directa o indirecta, pues modula la expresión de dianas como, por ejemplo, la tirosina hidroxilasa en el área del tegmento ventral o el receptor mu-opioide, cannabinoide 1 y 2 y GPR55 en el núcleo accumbens y el receptor 5-HT1A en el RAFE dorsal. Finalmente, la conclusión es que estos resultados señalan al cannabidiol como una potencial herramienta farmacológica en el tratamiento del trastorno por uso de alcohol y esperamos pues, llevar a cabo pronto algún ensayo clínico que pueda demostrarlo con claridad. Estos son algunos de los que trabajaban al inicio en este proyecto, particularmente Adrián Viúdez, que fue parte de su tesis doctoral, y estos son todos los que estamos ahora. Algunos se quedaron y otros hemos ido cambiando, otros han ido cambiando. Estos son muchos de los que trabajan ahora en el laboratorio. Y nada más, muchas gracias y las preguntas que me quieren hacer, pues estoy aquí abierto. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver el resto. Bueno, excelente charla. Muchas gracias, doctor, por su generosidad y por compartir los conocimientos con todos nosotros. Se ha generado en el chat algún debate. Uno de los colegas expone un caso de un paciente de 24 años con epilepsia refractaria medicada con divalproato de sodio 250 miligramos y la motrigina 400 miligramos, con trastorno del control de los impulsos, agresiva e irritable, que está tomando también aceite de cannabis, 50% THC, 50% cannabidiol, 5 gotas cada 12 horas, y pregunta si está bien la proporción de compuestos y las dosis. Pues sin tener más información que esta tan escueta, yo desde luego rebajaría la concentración de THC de una manera muy significativa, porque esa concentración de THC en un paciente de ese tipo, primero le va a producir mucha interferencia con los fármacos antiepilépticos, va a promover y aumentar el grado de impulsividad, y lo que necesita es otro tipo de tratamiento y desde luego reducir el THC sin duda. Ahora hace falta estudiar más el paciente para saber exactamente qué es lo que habría que darle, pero yo desde luego le reduciría el THC de forma inmediata, que en la mayoría de pacientes psiquiátricos puede traer otras consecuencias. Y aquí ya sabemos que tiene un problema de impulsividad. No sabemos qué más cosas porque no conocemos. Jorge, yo agregaría un comentario que me parece importante, y es que decir 50% THC y CBD no es ninguna dosis. Claro, 4 gotas 3 veces por día de 50 y 50 claro, no nos dice nada. Ninguno de nosotros prescribiría una indicación en estos términos. 50 y 50 puede ser 20 miligramos, con 20 miligramos, 5 a 5, 50 y 50. Claro. No sabemos la dosis. Y claro, lo segundo es dar THC en un paciente con antecedentes psiquiátricos puede agravar la sintomatología psiquiátrica. O sea, me parece que no estuvo indicado de una manera, no fue un uso racional de la medicación cannabinoide. Claro. Y además, el THC sí es antiepiléptico igual que el cannabidiol, pero depende del tipo de epilepsia, puede ser más indicado uno que otro. Voy a contar solamente un ejemplo. Estaba yo precisamente en Argentina en un colegio de farmacéuticos dando una conferencia sobre el cannabidiol. Y entonces
apareció un señor al final de la conferencia y me dijo, mire, yo le creo lo que usted dice, pero la realidad es que no me creo casi nada de nada, porque yo tengo una hija que tiene epilepsia refractaria y yo le doy cannabidiol y no me funciona en absoluto. Y yo le dije, bueno, no lo sé, como yo no sé si el señor quería revelar que tenía su hija, yo le dije que si tenía inconveniente en decir pues qué problema tenía la hija. Y la hija tenía una mitocondriopatía. Esa mitocondriopatía lleva aparejada la aparición de epilepsias secundarias que nada tienen que ver con el Dravet ni el Lennox-Gastaut y que de hecho el THC en pequeñas cantidades puede tener una acción antiepiléptica hasta más positiva. Y así se lo expliqué. Le dije, el cannabidiol se ha ido deformando la idea de que vale para todas las epilepsias y efectivamente es antiepiléptico, pero no para todos los tipos de epilepsias que tienen problemas y también dependiendo qué tipo de medicación estén tomando porque hay muchas posibilidades de interacciones también. Entonces, bueno, el señor, claro, no lo sabía, él además no trabaja en nada de esto, era un ingeniero y yo entiendo su pesar y además su preocupación porque la niña esté lo mejor posible, pero quien le recomendó que utilizara eso pues no tenía, digamos, estos conocimientos y aunque lo hiciera de buena fe pues no le estaba funcionando y no le servía para nada. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las proporciones y qué tipo de enfermedades se están hablando porque van de manera muy diferente unas a otras, incluso epilepsias. Jorge, y esta paciente además, yo le comentaba en el chat, debería haberse hecho una valproemia y amonemia, porque sabemos que el CBD y el THC, en la medida que son inhibidores del citocromo P4, el 314, 3 a 4 y el 12-19, inhiben la degradación del valproato. Claro, entonces, si no se monitoreo con amonemia, la sintomatología psiquiátrica puede ser por la afectación psiquiátrica, claro, por el daño a nivel cerebral. Eso pasa con bastantes antiepilépticos y con algunos antidepresivos. Claro. Otra pregunta, un colega pregunta, ¿cuánto nos podemos confiar de los aceites caseros? Bueno, vamos a ver, yo lo siento mucho y lo voy a decir así porque yo entiendo perfectamente que en algunos lugares los papás y las mamás que no tienen acceso porque sus gobiernos no se lo proveen de un cannabidiol, digamos que con un registro sanitario aprobado por un Ministerio de Salud, tengan que acudir a cualquier otro procedimiento. Entonces, empiezo diciendo que lo siento por ellos. Yo, cuando conocí a la señora en Comodoro Rivadavia, que es la que había permitido la importación de ese aceite, dije públicamente en varios medios de comunicación locales, que parece que trascendieron a otros nacionales en Argentina, que en aquel momento que estaba Macri, pues que debería tener la decencia de regalarles ese cannabidiol puro a ese grupo pequeño de familias que tienen Dravet y Lennox-Gastaut, que es muy minoritario. Y así lo mismo he dicho en otros países que he visitado, porque realmente es una población muy escasa la que tiene ese tipo de epilepsia refractaria para la que el cannabidiol puro resulta tan beneficioso aparentemente y que por eso hizo que la FDA lo aprobara. Entonces los aceites no sabemos lo que tienen. No sabemos lo que tienen ni los aceites que venden por ahí por internet, ya no digo solo los que los pueden producir en sus casas, que por lo menos no están adulterados, pero no sabemos qué concentración tienen. Y entonces lo mismo que tienen una concentración de una cosa, tienen una concentración de otra. Pueden tener una concentración de THC que sea relativamente parecida al cannabidiol y que no siempre va a ser positivo, especialmente para un niño de 4 o de 5 años, ya no digamos de otro tipo, pero para un niño pequeño no lo sabemos. Yo recomendé también en otra ciudad en Argentina, que no voy a dar datos para que nadie se moleste, que en vez de medir en una universidad lo que las mamás hacían o compraban, que midieran en la sangre de los niños las concentraciones de las sustancias que venían tomando de lo que compraban. Porque así hubiéramos sabido pues si podemos cambiar la pauta, si no se puede cambiar, qué concentración de THC le llega al niño, qué concentración de cannabidiol les llega. Ahora mismo ya
están las herramientas para que los gobiernos puedan comprarlo, pero no solamente hace falta que compren Epidiolex, que es tremendamente caro, ya hay muchas herramientas y en todos los países se puede aislar el cannabidiol de la planta, y aún más, el cannabidiol sintético es más barato que el cannabidiol de la planta. Es más barato sintetizar cannabidiol puro, en el que no se cuestiona para nada ninguna propiedad psicotomimética porque no hay rastros de THC, que aislarlo. Queda muy bucólico y muy natural aislarlo, pero es tremendamente caro y además requiere de un análisis, de una parte analítica muy cara también, con espectrometría de masas y HPLC, muchas veces con patrones deuterados radioactivos que son muy caros. Sintetizar cannabidiol es más barato. Esto se puede hacer al 99% y se puede hacer mucho más barato para todas estas familias que tienen este sufrimiento atroz. Hay algunos países que no permiten ni siquiera la importación de cannabidiol, ni siquiera la permiten. Estaba en un país que no voy a decir cuál es, por si no me dejan entrar otra vez, en la televisión hablando hace unos años, y cuando dije estas cosas la entrevista la cortaron. Además la tengo grabada para que me sirva de prueba, ¿no? Diciendo que no permiten la importación de productos porque no quieren, los traen todos de la India y de Pakistán, que no sabemos cómo son, y no permiten traer cannabidiol porque lo siguen considerando un estupefaciente. Entonces, ¿cómo se lo van a dar a alguien? Niegan absolutamente los experimentos científicos ya claramente demostrados, tanto de la EMA como de la FDA. Con lo cual, pues hombre, vamos a ver, si uno no tiene nada, pues lo que habría que hacer es luchar porque se pudiera tener. Hoy en día, en los países que estamos hablando, hay químicos suficientemente formados y hay laboratorios suficientemente dotados para que se pueda sintetizar cannabidiol y hacerlo accesible a la población que tiene especialmente estos problemas, y bueno, muchos otros más para los que pueden ser potencialmente útil, que todavía no está completamente demostrado en ensayos clínicos, pero se puede hacer. O, como decía antes, la utilización de distintas formas farmacéuticas por vía nasal, por vía de administración subcutánea con liberación retardada, pues muchísimas otras cosas que se pueden utilizar y ensayar. Entonces, pues no es fiable, desgraciadamente, lo siento por estas familias, que no es fiable. Y yo, pues seguramente, cuando me dijeron, ¿y usted qué haría? Y yo dije, pues iría a un sitio y lo robaría. Y se lo traería a mis hijos, ¿no? En vez de hacerlo de esa manera, pero claro, no siempre es accesible, ¿no? Entonces no es muy fiable porque no sabemos qué concentración hay, lamentablemente. Más los adulterantes y contaminantes que suelen tener. Eso por supuesto. Las aflatoxinas, ¿sabes cuántas las hemos determinado en estos productos? Claro. No, doctora, yo maté el hongo y los residuos biológicos. Bueno, sigue habiendo otras preguntas. Preguntan, ¿qué experiencia hay sobre uso de CBD en anorexia nerviosa crónica resistente? Contraindicado. Hay muy pocos estudios sobre eso, pero de momento no parece que ahí no hay nada realmente prometedor. Mientras que otras enfermedades psiquiátricas pueden ser más interesantes, en anorexia no parece que vaya a ser útil. Y aparte de eso, aunque hay una acción que tiene el tetrahidrocannabinol en concreto, que va a ser estimulante del apetito, no tiene nada que ver con el caso de una anorexia. Entonces no va a funcionar. El CBD genera anorexia, o sea, es anorexígeno. El THC es orexígeno, así que es un riesgo dar CBD en una anorexia nerviosa si no está contrabalanceado de otra manera. Los que hacemos esto en la clínica sabemos que en una anorexia nerviosa, si no le vas a dar, ahí estaría indicado para romper el circuito básicamente de no comer, pero es un tipo de alimentación la que genera el THC que no es la adecuada. Lo que pasa es que porque pide grasas, pide azúcares, los munchies típicos de consumo de cannabis. Pero no es el tratamiento más adecuado con el riesgo que tienen de salud mental estas pacientes. Digo esto porque la mayoría son mujeres.
Sí. Sí, doctora, adelante. No, era esto. Yo okay. sería muy cautelosa en hacer estas cosas así alegremente. Bien, hacemos 2 preguntas más y nos reservamos unos minutos para que el doctor se explaye acerca de su libro, que después leeremos seguramente. Consultan si están previstos estudios clínicos para evaluar el uso de CBD en alcoholismo. Bueno, nosotros llevamos varios años tratando de buscar dinero para hacer eso. Ahora hemos presentado una propuesta que es un ensayo clínico doble ciego con placebo que podría financiar el Ministerio de Salud, pero no lo sabemos, con otros psiquiatras, amigos míos. Veremos a ver. Y también hemos presentado otro ensayo clínico, también muy complicados de dotar económicamente porque son muy caros, para tratar de controlar delirios y alucinaciones en pacientes de Parkinson, como he mencionado antes, en los que me parece también un aspecto muy, muy, muy prometedor. Tenemos unos datos muy, muy buenos también que se están publicando ahora en modelos animales en trastorno de estrés postraumático. Hemos desarrollado un modelo de trastorno de estrés postraumático que algún otro día se lo comentaré, muy parecido al que puede experimentar o una mujer maltratada o un veterano de guerra, porque es muy intenso, de larga duración y que permite la combinación con otros modelos experimentales como este de autoadministración de alcohol. Sí que hemos llegado a hacer un modelo dual y el cannabidiol funciona muy bien aquí y también funciona muy bien asociado a la sertralina, que es uno de los 2 medicamentos con los que uno no interfiere desde el punto de vista de los citocromos y tiene un efecto aditivo. Y también queremos hacer otro ensayo al respecto de esto y hemos tenido algunas conversaciones con algún laboratorio colombiano, pero bueno, todo esto, como es mucho dinero, cuesta mucho llevarlos a cabo y llevamos tiempo detrás de esa situación. Así que espero que pueda saber de aquí a unos 8 o 9 meses si nos dan el proyecto, y si nos lo dan, pues claro, lo haremos muy encantados. Bien. ¿Se encuentra aprobada la utilización de cannabinoides en algún trastorno psiquiátrico? Y otra pregunta como para ya ir redondeando, si es efectivo en el tratamiento de fibromialgia. Bueno, no tenemos ahora mismo nada aprobado con esa indicación. Sin embargo, hay muchos datos y ensayos clínicos que muestran una potencialidad terapéutica muy interesante en el caso del cannabidiol. Hay ensayos clínicos en ansiedad, depresión, psicosis, en trastorno de estrés postraumático hay poquito, hay ensayos en casi todas las cosas, pero, o sea, trastornos psiquiátricos, pero no hay nada comercializado todavía ni aprobado con esa indicación. Yo creo que en algún momento se va a aprobar algo porque hay datos muy prometedores y probablemente necesitamos de algunos ensayos más serios con doble ciego con placebo, multicéntricos, para que se puedan aprobar. En el caso de la fibromialgia, hay mucha gente en el mundo que está utilizando ya fracciones pequeñas de THC o de cannabidiol por varios motivos. Primero porque, por ejemplo, el cannabidiol es ansiolítico y antidepresivo, es antiinflamatorio y además mejora toda la sintomatología y se está utilizando. No está aprobado tampoco. En otros lugares, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo no muy bueno que pude experimentar. En Malta, la EMA de Malta ha autorizado una mezcla de THC y cannabidiol o de THC solo con una alta concentración. Tuve la oportunidad de estar allí hablando con el director de la EMA y el viceministro de Salud, que me recomendaron que por favor hablara con uno de sus médicos que trataba a sus pacientes de fibromialgia con THC. Y claro, la fibromialgia pues desaparecía bastante y los pacientes estaban así todo el día porque los tenía colocados. Estaban colocadísimos. Entonces, pues me hacía gracia que fuera yo el que me eligieran para explicarle eso al médico y no el representante de la salud del país y el director de la EMA. Sin embargo, curiosamente, no tienen especialidades aprobadas para uso médico que llevan cannabidiol, curiosamente. Entonces, por ahí
hay gente que trata la fibromialgia y a veces utilizan preparados no muy buenos con alto grado de THC, que efectivamente calman mucho a los enfermos y los deja colocados con otras consecuencias. Entonces, también creo que es necesario ensayos doble ciego con placebo más serios con cannabidiol, y estoy convencido que en algún momento podría ser útil por las propiedades que tiene el cannabidiol y se aprobaría, pero de momento no está aprobado ni hay ninguna especialidad médica con cannabidiol o con THC aprobada con esa indicación hoy en día, pero yo creo que algún día se aprobará. Jorge, te dejo, fue un placer como siempre, maravilloso y brillante como siempre, un placer. Gracias. Me alegro de que me hayan avisado de poderte ver nuevamente y espero que México, Uruguay, Argentina, donde el viento canábico nos encuentre. Sí, nos veremos, nos veremos. Un placer, me tengo que retirar. Bueno, Raquel, antes que te vayas, Gracias, Raquel. Muchas gracias. Raquel, antes que te vayas, te quiero agradecer porque la verdad que es un gusto tener un referente en la materia latinoamericana, así que la verdad que te agradezco muchísimo que estés acá junto con Jorge y bueno, nos esperaremos en el Congreso del Comahue, que ya habías sido invitada, pero así que la próxima, cuando pase la pandemia, estaremos juntos acá, así que un gusto, gracias. Gracias a ustedes por haberme dejado estar en este evento, además de estar a Jorge siempre es un placer. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Romina, ¿vos querés dar lugar a que el profesor pueda presentar su libro? Sí, quisiera que nos comente acerca de su libro y después lo leeremos. Bueno, voy a ser breve porque ya todo el mundo estará cansado, pero bueno, voy a contar solamente muy brevemente. Voy a compartir pantalla otra vez. A ver, aquí estoy, compartir. Ya lo deben ver, ¿no? Sí, se ve, ¿no? Se ve, se ve. Bueno, esta es una guía que hemos hecho 3 autores, Francisco Navarrete, que trabaja en mi laboratorio, que es farmacólogo, Gabriel Rubio, que yo creo que conocéis alguno de vosotros, es psiquiatra, es el jefe de servicio del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Gabriel Rubio es un gran amigo mío, trabajamos hace casi 20 años juntos, tenemos proyectos en conjunto, proyectos clínicos, proyectos básicos. Ahora hemos solicitado otro proyecto, no solamente está en el proyecto del cannabidiol ensayo clínico en alcoholismo, sino que tenemos otro también sobre biomarcadores en alcohol y en modelos animales. Bueno, este libro trata de nacer para responder a la ausencia de otros libros que no tienen en conjunto la parte farmacológica con la parte psicoterapéutica, ¿no? Para el manejo de los pacientes. Estos son los 3 autores. Nosotros estamos en el Instituto de Neurociencias, en la Universidad Miguel Hernández, Gabriel está en el Hospital 12 de Octubre y en la Universidad Complutense de Madrid. Este es un poco el índice para que se hagan una idea sobre evaluación diagnóstica, los conceptos del alcohol, alcoholismo, el craving, el consumo moderado de riesgo perjudicial, consumo en forma de atracón, la evaluación de complicaciones, las intoxicaciones etílicas, los síndromes de abstinencia no complicados y complicados, la comorbilidad psiquiátrica, la patología médica asociada. Y luego el proceso de toma de decisiones también en la selección del tratamiento y el ámbito de aplicación que hemos tratado de hacer utilizando en la medida de lo posible diferentes tipos de algoritmos para que sea más fácil para el terapeuta pues, poderlo hacer. Con describiendo las fases del tratamiento de alcoholismo, la intervención temprana, desintoxicación, deshabituación y luego toda la parte farmacología, aludiendo también a la parte receptorial sobre lo que hemos clasificado como fármacos aversivos antideseo como la naltrexona y antiimpulsivos como el topiamato y otros tipos de fármacos. Y después hay un capítulo bastante grande sobre el tratamiento psicoterapéutico de la deshabituación, en el programa de motivación para el cambio, prevención de recaídas y un programa muy interesante desarrollado en el Hospital 12 de Octubre por Gabriel Rubio, que son programas que le llaman Ayúdate, Ayúdanos, con grupos de ayuda mutua y con terapias de grupo, con refuerzo comunitario, que seguramente les podrá parecer interesante.
El objetivo de la guía es esto, ofrecer unas recomendaciones al clínico para mejorar su eficiencia en cada uno de los pasos para abordar la recuperación de los pacientes, conceptos básicos de diagnóstico, evaluación de complicaciones, identificaciones y terapéutica. Y identificando estas fases, este es un ejemplo, solamente les voy a poner así, pues de cómo, pues si se sospecha que tiene problemas relacionados, consume, ausencia del riesgo, con o sin alteraciones, consumo de riesgo perjudicial, cumple los criterios de dependencia o no, según la CIE-10, y finalmente, pues los test que se pueden llevar a cabo, que ustedes conocen, como el CAGE, el Audit y otros. Estos son algoritmos que hemos puesto, por ejemplo, pues la de la desintoxicación, antecedentes, si hay antecedentes, sí, qué pautas se utilizan de anticomiciales, de benzodiazepinas, ajustándolos según la experiencia del paciente también. Y esta es la guía la sacamos hace unos pocos meses, tiene un precio muy barato, como ven, de $12, tiene 108 páginas y lo hemos hecho sobre todo pues, para difundir pues todo el conocimiento de la parte terapéutica, la psiquiátrica y la farmacológica en su conjunto. Y bueno, pues nada más tengo que añadir, solamente quería informarles de eso, el anuncio de esto y la guía y el link y el enlace para poderlo ver o adquirir, pues yo se lo pasé también a Romina y a Gustavo, que lo tienen y que por lo tanto pues se lo pueden pasar al quien le parezca interesante o lo quiera adquirir. También, como dijeron al principio, hemos hecho este curso de cannabinoides que empezará en el otoño que viene, cuando empieza aquí la parte académica, y también lo he colgado en el Zoom, por si alguien tiene interés. Hay una dirección de email muy sencilla, cannabinoides@umh, como en la Universidad Miguel Hernández.es, y ahí pueden tener información porque ya a partir de hace 2 o 3 días la gente ya se puede ir apuntando a ese curso de especialista universitario en cannabis y derivados cannabinoides. Y bueno, yo no tengo nada más que ya informar sobre esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más de lo que he comentado antes. Y esto daría para poder seguir hablando un tiempo más, pero bueno, la verdad que hacemos este extracto interesante como para que nos dé pie para poder seguir durante el año con otras charlas y bueno, esta capacitación que también está para que nos podamos inscribir, así que acá nos hemos conectado unos 80 argentinos, en los cuales, ¿qué tal un precio con un precio así al mayorista que nos pueda dar? Nos vendría bárbaro como para poder inscribirnos y estar al menos, no sé si los 80, pero al menos 70 en vuestro curso el año que viene. Hay una cosa que he conseguido en mi universidad y que no ha sido del todo fácil. Alguien ha preguntado aquí mientras tanto qué curso era. Bueno, si miran el chat, aparece una cosa que pone díptico y ese díptico se lo pueden descargar y ahí viene información de ese curso. Si lo ven bien, al abrir el díptico verán que he hecho una rebaja para todos los profesionales iberoamericanos que he tenido que explicarles en mi universidad por qué les hacía esa rebaja especialmente. Entonces tienen la misma rebaja que si son profesores de mi universidad o exalumnos. Todos los profesionales iberoamericanos, que es como alrededor de un 20%. Bueno, muchísimas gracias y te paso la palabra, Gustavo, para terminar de cerrar y bueno, gracias, doctor Jorge Manzanares, por esto. Felicitaciones a Romina, a la doctora Romina Capelino, porque fue quien gestionó todo este movimiento y así que fue muy grata la tarde con esta charla. Yo solo hice de nexo, agradezco al doctor Manzanares y a toda la audiencia que se ha quedado hasta el último. Ha sido muy enriquecedor todos los aportes que nos ha brindado. Muchas gracias. Están poniendo aquí que no se pueden descargar el díptico. Yo lo puse ahí y aparece 2 veces y parece que alguien me dijo que sí se podía. Podéis mirar a ver si se puede abrir, porque aquí hay varias personas que están diciendo que no. De todas maneras, no sé si vosotros tenéis como alguna
Si se puede poner, lo podéis mandar como en un correo a la gente que se haya apuntado o a los que están en vuestra asociación, mandarles por correo el díptico y así ya lo tienen, porque no sé por qué no se puede descargar de ahí o ver. Lo digo porque varias personas me están saliendo aquí cartelitos, no sé a vosotros. ¿Hay alguna posibilidad de enviarles por correo eso? Porque yo ya lo tiene de todas maneras Romina y Gustavo lo tienen. También está en la página Facebook del capítulo de drogadependencia, donde se está pasando la grabación. Ahí podemos adjuntar el díptico y también toda la grabación de hoy. Muy bien. Yo era solo porque como me estaban preguntando, pues si había alguna manera. No, pues... sí, es importante que pongamos ahí, puse mi mail por cualquier cosa, pero si no también está en la página de Facebook del capítulo Drogadependencia, Alcoholismo y Tabaquismo, ahí nos seguimos manteniendo en contacto. Muy bien. Algunos ya lo abrieron. Sí, parece que hay personas que lo pueden abrir. Hola María Rosa, que te estoy viendo, ya nos hablaremos en otro momento. Bueno. Gustavo, tienes el micrófono apagado. Estás intentando hablar, pero lo tienes apagado. Muchas gracias en nombre del capítulo de drogadependencia de APSA y de una institución absolutamente nueva que invitamos a todos a participar, que es ARSAM, es la Sociedad de Medicina de Adicciones de Argentina, con la intención de también desarrollar este tipo de temas y actividades a futuro. Muy amable a todos y les deseo muy buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta otra. Adiós.